lo que sí tenemos que pensar es en lo que va a pasar con nuestro hermoso y querido país, en función del tiempo transcurrido y lo que realmente ha hecho el gobierno, si ha cumplido o no con su propuesta de campaña, si tiene obstáculos o no, y si va a poder cumplir con lo prometido en campaña hace 6 meses atrás. Justamente de eso vamos a hablar con el doctor Pedro Donoso, consultor político, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. Doctor, muy buenos días y gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, Carla, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Atento a sus preguntas. Jaime, perdóname. Ya a la edad mía ya es difícil acordarme los nombres, así que le pido disculpas. Bien, doctor, bueno, estamos viendo vivimos el día de ayer una tensión política que de pronto algunos ya sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? La balanza se iba hacia el lado del oficialismo y preveíamos que efectivamente no iba a pasar nada. Lo que sí nos asombró de sobremanera a todos, pues es ver esa resolución de Contraloría tan ágil, ¿no? En todo caso, por ese lado, el presidente ha quedado blindado, pero eso no lo exime del resto de cosas que vienen un poco sacudiendo al país, como los gremios, los transportistas, el tema de la reforma tributaria, la falta de empleo. ¿Cómo podemos evaluar estos 6 meses del presidente Guillermo Lasso? Bueno, yo siempre pregunto, ¿no es cierto?, cuando me piden hacer un análisis del gobierno, pregunto de cuál gobierno, porque hay dos gobiernos, ¿cierto? El primero, de los primeros 3 meses, y el segundo de los siguientes 3 meses. Es decir, estos seis meses están partidos en 2 trimestres. Y el primero es en donde el gobierno logró manejar el contexto de una manera bien interesante. Logró reducir los niveles de pesimismo. Siempre los indicadores de pesimismo y de estado de ánimo son muy importantes de leer en la política, ¿no? Y, digamos, si nos vamos a cifras de ese datos, el gobierno logró, por ejemplo, bajar un pesimismo que en abril llegaba al 88%, y reducirlo en agosto 40%. Es decir, de 9 de cada 10 ecuatorianos en abril sintiéndose pesimistas del presente, ¿no es cierto?, a 4 ecuatorianos consultados sintiéndose pesimistas del presente en agosto. Sin embargo, hay un golpe de timón, que son, digamos, estas explosiones sociales que no tenían, digamos, calculados, que hacen que los niveles de pesimismo hoy regresen casi al mismo nivel de abril, ¿no? De acuerdo a Perfiles de Opinión, en su última encuesta, ¿no es cierto?, ya el pesimismo rodea el 80%. Entonces, creo que es supremamente importante poner en el contexto la lectura del gobierno, ¿no es cierto?, y ver qué es lo que está sucediendo y qué es lo que ha pasado, ¿no es cierto?, en la mitad de ese periodo para entender estas cifras y estos resultados. Bueno, dividido en dos, doctor, estos 3 primeros meses que fue de vacunación fue efectivamente exitosa y eso lo hemos reconocido todos. Pero después viene un quebranto a nivel de gobierno, efectivamente por los problemas ya sociales que hay, pues, ¿no? El tema del levantamiento de la CONAIE, los transportistas, los gremios arroceros, los gremios de educación, y ya vemos que la gente no empieza a sentirse contenta y ha dejado un poco al lado la vacunación. Ya la vacunación no le sirve al gobierno para decir que estamos cumpliendo. Ya la gente quiere y aspira otro tipo de cosas. Y esa negativa se ha visto enmarcada por los diferentes proyectos de ley a los cuales la gente no siente que aportan al crecimiento económico ni social del país. Enmarcados en esos 3 meses de conflictos internos de la Asamblea, de los Pandora Papers, ¿qué podemos evaluar? ¿Qué podemos rescatar? ¿O simplemente tenemos que decir que ese gobierno que inició con optimismo, con una buena expectativa, ha ido pues bajando de una forma decreciente? Es interesante porque el fenómeno, diría yo, ¿no es cierto?, de la crecida de pesimismo, ¿no es cierto?, y que esto involucra finalmente a las cifras de aceptación del gobierno. Yo creo que, digamos, hipotéticamente podemos decir que se encuentra el Ecuador de la percepción, ¿no es cierto?, que era este Ecuador con alto optimismo, frente al Ecuador de la realidad, es decir, unas cifras sociales que usted bien ha señalado bastante complicadas, ¿no es cierto? Diario La Hora publicaba y decía 10.000 niños se quedan huérfanos producto de la pandemia, una tercera ola de migración, ¿no es cierto? Cifras, digamos, de desempleo casi bordeando el 6%, ¿no es cierto? Quito, Guayaquil y Cuenca siendo las ciudades con mayor tasa de desempleo, la inseguridad ni se diga, ¿no es cierto? La crisis carcelaria. Entonces, claro, lo que sucede es que el Ecuador de la percepción se encuentra con el Ecuador de la realidad. Y eso es lo que provoca finalmente que, ¿no es cierto?, el gobierno empiece a
tener problemas para enfrentar este tipo de explosiones sociales que muchas veces ni siquiera tienen resolución. Es decir, por ejemplo, el problema de la inseguridad es un problema estructural de extrema pobreza, etcétera. No es cuestión de poner militares y policías en la calle. Lo que sí es responsabilidad del gobierno es su incapacidad política de materializar lo inmaterial. Es decir, el gobierno no entendió el timing y aprovechar ese timing, ¿no es cierto?, para poder cosechar una victoria electoral en este caso, que recoge el optimismo que se viviría durante los 3 primeros meses. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a una consulta popular. Ahora, veo que el gobierno, digamos, es incapaz también políticamente de poner en escena los planes que tiene. Por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención un gobierno que presenta un plan para enfrentar la inseguridad, pero que no cierre el ciclo, ¿no es cierto?, de la propuesta política, explicándonos cuál es su plan social, ¿no? Es decir, es muy difícil enfrentar la inseguridad sin un plan social, por ejemplo, ¿no? Los fracasos en la asamblea, etcétera, demuestran mucho que el gobierno, digamos, se queda en la incapacidad de construir estrategia política, de tener una estrategia política y sobre todo de entender cuáles son, ¿no es cierto?, las explosiones que vendrán en el 2022, que es un año por su característica muy complejo y ya hablaremos de ello. Bueno, desde mi análisis personal, el gobierno no ha tenido tampoco capacidad de improvisación para poder enfrentar todos estos problemas sociales y responder de la forma que se espera, ¿no? Porque obviamente nosotros esperamos un presidente líder que sea quien tome la batuta en el momento que se presenten problemas sociales, por ejemplo, el de la crisis carcelaria, pero no vimos un presidente capaz de improvisar y que eso aporte incluso a la imagen de él, ¿no? Como líder, como buscar soluciones a aquellos problemas que se van a presentar en el camino, y eso para cualquier gobierno. Pero doctor... Solo permítame contradecirle en algo. Yo creo que más bien es de exceso de improvisación. Es decir, es demasiada improvisación. Cuando uno tiene una estrategia política, ¿no es cierto?, improvisa menos. Lo que usted dice es totalmente cierto. Es decir, lo que le falta al gobierno es su capacidad de reacción, ¿no es cierto?, basada en una estrategia y de entendimiento de lo que está sucediendo. Yo creo que también es gravísimo que en el Ecuador no entendemos lo que está sucediendo en el Ecuador cuantitativamente. No tenemos un censo poblacional, por ejemplo. Y usted me va a decir qué tiene que ver eso. El censo poblacional nos va a explicar cómo está sociodemográficamente ordenado el Ecuador. No sabemos, digamos, si hay más migración urbana rural, cuáles son las cifras de muertos post-COVID. Es decir, es muy complejo gobernar un país que desconoces, ¿no? Y yo concuerdo con usted en ese sentido, ¿no? Es decir, la falta de estrategia política y la falta de una estrategia reactiva, una estrategia de administración de crisis, hace que el gobierno sea esclavo de una táctica netamente reactiva y de no marcar la agenda, ¿no? Los hechos sociales están marcando la agenda y eso creo que es lo grave. Bueno, sí, efectivamente vemos que el gobierno no tenía una capacidad comunicativa de manejo de crisis, porque simplemente se quedó mudo. Vimos a otros actores como al gobernador, como a la ministra de Gobierno, decir pues cosas como que el Ministerio de Gobierno no tiene nada que ver con el tema de seguridad, y ahí vimos algunas confrontaciones. Efectivamente es así. De pronto nos queda demostrado que el presidente no tenía un plan para cada sector como para llegar a la presidencia y tener un plan establecido para empezar a trabajar en cada sector, y sectores que ya venían siendo evaluados, porque usted sabe, doctor, el tema, por ejemplo, de la inseguridad y de la crisis carcelaria no es un tema de ahora, es un tema que lo vivimos también con Moreno. Sí, digamos, a mí me sorprende mucho, no sé si no tenía un plan o si lo tenía no lo aplica, o de una u otra manera, digamos, estar sentado ya en el ejercicio del poder es distinto que ver los toros de lejos o teorizar o establecer una problemática desde la teoría, ¿no? Yo solo quiero quedarme en un punto. Usted dice el gobierno no tuvo la capacidad de reacción de administrar la comunicación en crisis. Yo usualmente digo es al revés, es decir, no tuvo la capacidad de administrar la crisis. La comunicación en crisis es una partecita de una crisis finalmente, ¿no? Es decir, tú tienes que determinar cuál es la problemática, tienes que determinar cuáles son los objetivos, los actores, el contexto, la información, y de ahí establecer todo ese proceso y comunicar, ¿no? Yo a veces, bueno, digamos... doctor, pero lo tuvo porque, por ejemplo, el tema de la crisis carcelaria no es algo que se le presentó en el momento, es algo que ya se venía evaluando desde la primera masacre que hubo y no tuvo realmente cómo reaccionar. Luego decíamos, y muchos analistas políticos lo decían, pues no, que le hacía falta un vocero, alguien que salga a explicar, y vimos que nombró a alguien que... con apreciaciones personales, se ha ido por otro lado y no estrictamente por el lado que le compete. Pero bueno, no vamos a evaluar la comunicación del gobierno, sino más bien a nivel político,
¿Cómo vemos este 2022? ¿Cree que va a ser fácil? ¿Cree que de pronto el gobierno se va a mantener o ya va a venir esa reacción de los distintos sectores por su incomodidad en el momento de ver pues que estas normativas o leyes que quiere aplicar el gobierno no son tan beneficiosas para estos grupos? Yo creo que hay dos características que son fundamentales para entender la gravedad de lo que es el 2022 en la gestión política y la dinámica política, ¿no es cierto? La primera es que por excelencia es un año preelectoral. Es decir, las seccionales están a la vuelta de la esquina, que van a ser en febrero del 2023. Por lo tanto, el 2022 se convierte en un año de mucho movimiento electoral. Si uno quiere entender, digamos, la política electoral nacional, tiene que pasar por entender la política nacional local. Es decir, es muy poco lo que tú puedes alcanzar a nivel nacional si no cooptas los espacios de juntas parroquiales, de alcaldías, prefecturas. Y creo no tiene un buen récord en eso, ¿no? Creo se caracteriza por ser el gran perdedor de las elecciones seccionales. Pero además hay que sumarle un elemento mucho más complejo, que es la renovación, ¿no es cierto?, de ciertas instituciones de control en el 2022. No hay que olvidar que, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral tiene que tener una renovación parcial, la Corte Constitucional tiene que tener una renovación parcial, y si sigue, digamos, el proceso de juicios políticos, vamos a ver que Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, puede que cambien de autoridades producto de los juicios políticos. Y eso hace que la tensión política y la negociación política vaya a otras disputas, que son estas. Ese es un elemento reciente. Y el otro elemento finalmente también es de enfrentar a lo que ustedes planteaban, ¿no es cierto? La exigencia social de cumplir promesas de campaña que son difíciles de cumplir en este tipo de contextos, con un gobierno que además no tiene identidad. Es muy interesante ver de una u otra manera la identidad en teoría que debería tener este gobierno, de quizás un corte más liberal, ¿no es cierto?, un corte más tecnocrático, y claro, sus acciones son otra cosa. Una reforma tributaria, ¿no es cierto?, donde sube tributos, ¿no es cierto?, unas medidas, digamos, distintas, ¿no es cierto?, que un poco hablan más de un gobierno de distinta índole. Entonces, un gobierno que no tiene clara su identidad no va a tener una estrategia política clara y va a tener que enfrentar este tipo de movimientos sociales y este tipo de dinámicas sociales, ¿no es cierto?, con, digamos, una incapacidad política, por ejemplo, en la Asamblea, de no poder construir mayorías, etc. Entonces, el 2022 se ve un año bastante movido en lo político. ¿Cómo le va, doctor? Lo que ocurrió ayer en la Asamblea, donde justamente no se aprobó la moción de la asambleísta Paola Cabezas, el tema de destitución del presidente de la República, y justamente ayer la Contraloría General del Estado archiva el caso del escándalo de los Pandora Papers. ¿Hasta qué punto, en qué lo beneficia, qué réditos políticos puede sacar de todo lo que ocurrió el día de ayer? O tal vez esto más adelante le puede pasar a la factura al presidente de la República. Yo creo que tanto con la aprobación de la ley de reforma tributaria como lo que sucedió ayer en la Asamblea le fortalecen al Ejecutivo. Y le fortalecen al Ejecutivo porque tampoco hay oposición en este país. En los 90 un antropólogo francés acuñó un término muy interesante, decía los no lugares, y se refería a los lugares que son transitorios, por ejemplo el aeropuerto, ¿no?, que no puede llamarse un no lugar porque es de transición. Yo creo que en el Ecuador la política está así. Ni la oposición ni el oficialismo están haciendo política, entendiendo a la política como la administración de los conflictos sociales, ¿no? Y hemos visto finalmente que, por ejemplo, ayer la oposición no entendió cómo se debe hacer política, ¿no es cierto?, enraizados, enfrascados en esta discusión de Pandora Papers, que sabían que no iban a ningún lado, en vez de establecer procesos de oposición que sean un poco más tangibles, que lleguen un poco más a la gente, ¿no? No puede ser en este país que haya desabastecimiento de medicinas y no se plantee un juicio político a los responsables, ¿no? Entonces, claro, ese es el problema. Es decir, que la debilidad de la oposición le fortalecen a un ejecutivo que en sí mismo es débil con este tipo de acciones y con este tipo de procesos, ¿no? Pero oposición, a veces me pongo a analizar, digo, tiene oposición tal vez un bloque que es UNES, de allí Izquierda Democrática prácticamente es un aliado del gobierno, Pachacutic está con el gobierno hoy, mañana no está, pero sí hay un grupo de asambleístas de Pachacutic que están cercanos al gobierno, podríamos llamarlos. Sí, digamos, la composición de la Asamblea también es interesante. Cuando nosotros decimos oposición, tenemos que abrir el abanico. La oposición no es solo la relación formal institucional con la Asamblea, la oposición también se hace desde la periferia, ¿no? Pero yo concuerdo con usted, es decir, está muy difícil leer cuál es la hoja de ruta de una oposición
que a veces, digamos, se comporta como alianza y a veces se comporta como oposición. Es decir, la oposición es un arte bien complejo de hacer, no es sencillo. Porque ayer lo defendieron al presidente de la República. El bloque de la Izquierda Democrática defendió al presidente de la República. Justamente hoy lo entrevistábamos a Alejandro Jaramillo, el jefe de la bancada. Ellos critican la reforma tributaria, pero ayer prácticamente lo defendían al presidente. Y así Pachacuti también. Sí, bueno, Pachacutic siempre es un enigma, siento yo, ¿no? Es decir, Pachacutic, digamos, una composición de varios asambleístas que muchas veces ni siquiera tienen relación real con el partido del movimiento indígena Pachacutic. Usted ve la entrevista, por ejemplo, que le hace un colega suyo periodista al doctor Vanegas y le pregunta qué significa Pachacutic y él no sabe ni siquiera responder, ¿no? Entonces, claro, Pachacutic es un enigma y yo siento que ese bloque siempre está a punto de quebrarse. Ahí la gran pregunta es del momento que se quiebre, ¿no es cierto?, las distintas tendencias a dónde irán a alimentar, a qué bloque irán a alimentar. Lo de la izquierda democrática, digamos, es interesante, es un fenómeno interesante, porque yo siento que ellos tienen, ¿no es cierto?, la espada de Damocles de pensar en las elecciones nacionales siguientes, ¿no es cierto?, con su candidato Herbas, etcétera. Entonces, intentan hacer oposición, pero se cuidan y al no tener esa identidad política también caen en estos errores. Ahora, de lo que yo tengo entendido, ¿no es cierto?, el informe que emite la comisión es un informe que no tiene ningún sustento, entonces era difícil de sostenerlo. Entonces también hay responsabilidad ahí de UNES, y UNES de una u otra manera no entiende la lógica de hacer oposición, no entiende cómo hacer la oposición, está resquebrajada internamente, entonces también es complicado, ¿no es cierto?, determinar cómo se puede hacer oposición en ese sentido, ¿no? Y eso le beneficia definitivamente al gobierno. ¿Usted cree que le vaya a beneficiar al gobierno el próximo año cuando el pueblo tenga que pagar más impuestos? Ya se habla también de la venta de bienes del Estado, entre ellos está el Banco del Pacífico, situación que está siendo muy criticada por los mismos, diría yo, partidos que lo están apoyando, que están en contra de la venta de bienes del Estado. Hay un sinnúmero de situaciones que el gobierno para el próximo año tendrá que tomar decisiones radicales. Ya la CONAIE habla de un rompimiento de los diálogos porque nos reunimos en 15 días, nos reunimos la próxima semana y no hay solución. Los arroceros tienen ya 6 meses esperando que el gobierno les solucione el problema del precio sustentable del arroz, y él lo anunció en campaña que el 24 de mayo vía decreto solucionaba este problema y no hay solución. Parece ser que la palabra del presidente como que a ratos se devalúa. Es muy interesante lo que usted plantea. Yo creo que la oposición real al gobierno no va a venir de la institucionalidad, no va a estar en la asamblea, creo que va a estar en la periferia, va a estar en los movimientos sociales, CONAIE, arroceros, maiceros, etcétera. Creo que ese va a ser un frente importante para el gobierno, pero sobre todo el gobierno tiene que enfrentarse ahorita a un tema que es bastante complejo, que es la desconfianza institucional, que creo que es un punto supremamente importante de leer. En la última encuesta que presentaba Perfiles de Opinión, además del pesimismo que empieza a crecer, también hay un fenómeno muy interesante que es la desconfianza institucional. Solo por dar un ejemplo, para Policía y Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, hay unos 10 puntos de caída de confianza institucional en la ciudadanía. Entonces, la ecuación peligrosa para el gobierno, ¿no es cierto?, es el crecimiento del pesimismo más la desconfianza institucional a lo público, a los organismos que de una u otra manera enraizaban un tipo de confianza institucional. Eso va a hacer que el gobierno tenga que enfrentar, yo concuerdo con usted, escenarios sociales muy complejos, pero que no creo que en la asamblea estará finalmente la oposición por la incapacidad política que los movimientos tienen ahí. Yo creo que la oposición estará finalmente en esta periferia y ojalá de una u otra manera se pueda entablar un diálogo para que puedan resolver, digamos, los conflictos sociales. Tiene otras cosas que no ha podido cumplir el gobierno, el caso de la educación. En educación habló de que le iba a dar libre ingreso a los jóvenes y esos jóvenes siguen sin estudiar. Son cientos de miles de jóvenes y en este momento se habla de un recorte para el próximo año en educación. En salud también hay recorte, pero el gobierno dice que más vale está aumentando el presupuesto para educación. Aquí en este momento no sabemos a quién creerle. Ya nos hablan los representantes de los organismos educativos de que hay un recorte, pero el gobierno dice que está incrementando el presupuesto de educación. En salud pasa lo mismo, en instituciones públicas, le cito una, en el caso de la Agencia Nacional de Tránsito, cuando antes usted un trámite para hacer cambio de propietario de un vehículo lo hacía de un día a otro, ahora tiene que esperar hasta 3 meses. Imagínese la situación que está pasando en las instituciones del Estado. El gobierno dice que va a seguir reduciendo el presupuesto en cuanto a las instituciones públicas. Habla de que va a bajar el presupuesto
para el sector público. O sea, ¿de qué calidad de servicio nos habla también el gobierno? Lo que usted está planteando es muy importante, Jaime, porque hay que entender, ¿no es cierto?, que el proceso es como una ecuación. Es decir, si hay incertidumbre, ¿no es cierto?, si hay incertidumbre social, si la gente, digamos, empieza a ver que no hay respuesta a sus necesidades, eso suma al pesimismo. Y el pesimismo empieza a crecer y eso le resta margen de maniobra a un gobierno que necesita margen de maniobra para actuar. Y después, finalmente, la incertidumbre más el pesimismo suman la desconfianza institucional pública. Entonces, no va a ser un año fácil para un gobierno, que además, y esto nosotros, desde el gabinete estratégico que yo dirijo, una semana, 2 semanas antes de la segunda vuelta, hicimos un indicador bien interesante, que era cómo Lasso gana votos, pero pierde en gobernabilidad, porque abre el abanico de propuestas que muchas veces no eran fáciles de cumplir. Y eso tiene que ver también con la identidad, ¿no? Entonces, claro, esa ecuación hace que de una u otra manera, si el pesimismo crece, ¿no es cierto?, la ciudadanía empiece de una u otra manera a sentir la necesidad de salir a reclamar, y esos son los estallidos sociales que se van a dar. Pero visto el escenario del tablero político, yo veo que la oposición va a estar en la periferia de los movimientos sociales y no en la oficialidad de las instituciones como la Asamblea Nacional, por ejemplo. Es una gran verdad. Vamos a ver qué va a pasar el próximo año, que la gente está preocupada. El desempleo en el país es producto también de la violencia que existe tanto en las calles como dentro de las cárceles. Aquí se habla de bajar la inversión pública. Eso creo que también va a significar de que no se va a reactivar el empleo. El gobierno ha dicho que se han reactivado más de 275,000 puestos de trabajo, pero hemos conversado con expertos, analistas en el tema laboral, y ellos nos hablan de que este es un efecto rebote. Ahora, no hay la reactivación del empleo económica que el pueblo está pidiendo. Cuando el presidente sale a la ONU, da un discurso y dice que quiere más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, pues también eso nos queda nada más en el discurso. Y aún el presidente de la República sigue viendo por el retrovisor que cualquier problema que se presente en el país, el problema de las cárceles, la inseguridad, es culpa de Correa o culpa de Moreno. O sea, no hay lo que usted nos dijo al inicio, no ha tenido un plan el gobierno para solucionar los problemas. Nos habló bonito en campaña, nos habló de que se iba a cambiar las cosas, pero en realidad no hay el plan que tal vez los ecuatorianos esperábamos. Sí, y además yo creo que hay un elemento que es fundamental, que es el peor daño que se le hizo al gobierno fue hablar de un efecto Lasso. No sé si usted recuerda las primeras semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque la expectativa es el peor enemigo de los políticos, finalmente. Cuando tú tienes alta expectativa, ¿no es cierto?, tienes una exigencia ciudadana mayor de problemas que son muy difíciles de resolver. Es decir, también, digamos, hay que reconocer que la situación que hereda Lasso, ¿no es cierto?, es bastante complicada. Es situación macroeconómica compleja, una crisis sanitaria, unos problemas, digamos, con el tejido social roto, que fue la herencia de un desgobierno como el gobierno de Moreno, ¿no es cierto?, que provocó que los niveles de pesimismo lleguen a unos niveles increíbles. Ahora, concuerdo con usted que de una u otra manera la estrategia debe ser mucho más agresiva del gobierno para plantear, ¿no es cierto?, soluciones mucho más integrales, como decíamos, ¿no? Y claro, la exigencia sí le va a pasar factura porque el efecto Lasso generó un nivel de expectativa que se creyó que de una u otra manera el problema, por ejemplo, el desempleo se iba a resolver de manera mágica, y no es sencillo resolverlo, ¿no? Habrá que ver si la receta que está planteando el gobierno funciona y si los más de 1.900 millones de dólares que va a recaudar con esta reforma tributaria los transforma, como usted dice, en inversión pública y se puede ver una mejora, digamos, en los servicios públicos. Si no, yo creo que el escenario es bastante complejo para el gobierno. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. No, por favor, yo encantado, Jaime. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Pedro Donoso, consultor político. Hemos hablado de logros, obstáculos y crisis de los primeros 6 meses del gobierno del presidente Guillermo Lasso.